¿acaso Dios no hará justicia? Muy bien, estimados hermanos, os invito a una lectura en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 4. Dice así la santa palabra del Señor. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Estamos dando una serie en el libro del profeta Oseas, capítulo por capítulo, pero también vamos a iniciar otra serie paralela en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte cubre los capítulos del 5 al 7 de este Evangelio de Mateo. El Sermón del Monte, estimados hermanos, consignado en Mateo capítulos 5 al 7, ha sido analizado, ha sido interpretado de distintas formas por diferentes teólogos y eruditos. Y antes de compartir estos versículos que hemos leído, quisiera citar de una forma breve algunas interpretaciones que le han dado a este sermón. Algunos interpretan el Sermón del Monte dándole una interpretación ético-social. Interpretación ético-social. Es decir, algunos eruditos ven el Sermón del Monte como una especie de programa legislativo destinado a transformar de una forma radical la sociedad humana. Algunos ven este sermón como un sermón destinado, de alguna forma, con la finalidad de transformar la sociedad humana. Por tanto, sería un sermón para creyentes y no creyentes. Existe otra postura que se conoce como interpretación legalista. Interpretación legalista. Algunos creen que la ética expresada en el Sermón de la Montaña no se diferencia en nada a la ética del Antiguo Testamento. Dicen algunos que el Sermón del Monte es esencialmente obediencia a ciertas normas legales. Y dicen algunos que Jesús en este sermón solo introduce aspectos más exigentes y además que corrige algún elemento de la ley. Esta idea, esta interpretación legalista sostiene que el Evangelio no está en el Sermón del Monte. Hay otra postura que se conoce como la ética de crisis, propuesta por un teólogo llamado Schweitzer. Este propuso que el Sermón del Monte es un llamamiento a una renuncia y a una entrega total en una vida heroica propia del momento en que creían vivir, cuando, según creían, el advenimiento del reino era inminente. Por tanto, según Schweitzer, la ética del sermón limitaba a la hora en que el juicio escatológico estaba muy cerca. Las normas del sermón, por tanto, serían normas aplicadas a un momento que no se iba jamás a repetir. Otros comentaristas de corte dispensacionalista sostienen que las enseñanzas consignadas en el Sermón del Monte tienen que ver con la ética del reino milenial, del reino aún futuro, escatológico, cuando Cristo implante su reino milenial de 1000 años en este mundo. Estimados hermanos, la realidad es que todas estas interpretaciones que he citado, ninguna de ellas es correcta.
Ninguna de ellas hace justicia al mensaje y contenido del Sermón del Monte. Recordemos, estimados hermanos, que en el Sermón del Monte encontramos la ética del reino de Dios. La ética del reino. Y recordemos algo sumamente importante. Todos aquellos que han puesto su fe en Cristo como Salvador personal, todos aquellos que han nacido de nuevo por obra del Espíritu Santo de Dios, han sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de Cristo. Así lo enseña San Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 13. Los nacidos de nuevo, aquellos que conforman la única iglesia de Cristo, hemos sido trasladados de las tinieblas, del reino de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas, al reino del Señor Jesucristo. Por tanto, estimada iglesia, los creyentes, la iglesia debe vivir según la ética expresada en el Sermón del Monte. Porque nosotros estamos en el reino, somos súbditos del reino, donde Cristo es el soberano. Algunos comentaristas, estimados hermanos, dicen algo que es real, es la verdad. El Sermón del Monte presenta la esencia de la enseñanza de Jesús. El Sermón del Monte nos presenta la esencia del mensaje de Jesús. Comenta John Stott lo siguiente: el Sermón del Monte es probablemente la parte más conocida de la enseñanza de Jesús. ¿Sí? Sin duda lo es. Pero sigue diciendo John Stott, aunque podríamos suponer que es la parte que menos se comprende. Y seguramente la que menos se obedece. Las enseñanzas que encontramos en este tremendo Sermón del Monte es el mensaje que más se conoce de Jesús. Pero también es la parte que menos se comprende, porque no se estudia como se debería estudiar. Y por otro lado, es la parte quizás que menos se obedece. Ahora, este Sermón del Monte, dice el texto, viendo la multitud, subió al monte. Ahí tenemos el lugar donde se expresa este sermón. El monte al que subió Jesús, con toda probabilidad, era un monte próximo a la región del mar de Galilea, en la parte norte de la Palestina. Ahí tenemos el lugar geográfico, una parte montañosa en el norte de Israel, próxima al mar de Galilea. Tenemos al predicador, que es nada más y nada menos que Jesús. Tremendo. El príncipe de los pastores, el príncipe de los predicadores, Cristo. Cristo, el revelador de Dios, el exégeta del Padre. El último mensaje de Dios es Cristo. Evangelio según Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cristo ha hecho la exégesis del Padre. Cristo ha revelado al Padre. Por esta razón, viendo a Cristo, vemos a Dios. Porque Cristo es Dios manifestado en carne. ¿Os acordáis de las palabras que expresa el escritor de la epístola a los Hebreos en el capítulo 1, versículo 1? Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. O sea, Dios habló muchas veces, de muchas formas distintas, por los profetas, en el Antiguo Testamento, en la Antigüedad, pero en los postreros días, cuando Cristo irrumpe en la historia humana,
encontramos al Verbo de Dios, a Dios mismo, hablando y dialogando con el hombre. Cristo es, por tanto, el revelador del Padre. Es el último mensaje de Dios. Dios el Padre ha agotado su mensaje en Cristo. Pues, hermanos, ahí vemos al Verbo hecho carne, al Dios encarnado, transmitir el sermón más impactante que jamás se haya predicado y escuchado. ¿Quién son los oyentes? Los oyentes, pues evidentemente, los 12 discípulos, los 12 apóstoles, pero es evidente que también había una gran multitud de seguidores de Jesús, que estaban escuchando este gran sermón, esta gran enseñanza. Dice el texto, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo. Jesús se sentó. Esta era la costumbre de los rabinos y de los maestros de la antigüedad a la hora de enseñar, de dar enseñanzas. Dice el texto, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Aquí encontramos ahora las bienaventuranzas. Y dice el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa esta expresión tan extraña? ¿Cómo se puede ser bienaventurado siendo pobre? La palabra bienaventurado, Macario, en el griego, significa feliz, dichoso. Felices los pobres. La expresión suena un tanto extraña a primera vista. ¿Pero qué significa ser pobre en espíritu? Bienaventurados los pobres en espíritu. Dichosos, felices. Estimados hermanos, pobres en espíritu hace referencia a aquellas personas que son conscientes de que no tienen absolutamente nada. Aquellos que dependen totalmente de Dios. De hecho, la palabra aquí que se utiliza para pobre es la palabra que se utiliza en otro pasaje de la Escritura, en el Evangelio según Juan, para hablar de Lázaro, el mendigo, que no tenía nada. Es la misma palabra en el texto griego. El pobre en espíritu es el mendigo espiritual. Aquellos que saben y son conscientes de que no tienen absolutamente nada. Dependen totalmente de Dios. Ahora bien, en el contexto religioso en el que se predicó esta tremenda enseñanza, en el contexto religioso de Palestina en el siglo I, esto era un mensaje revolucionario. De hecho, estimados hermanos, la ética del Sermón del Monte es una ética revolucionaria, especialmente en aquel contexto en el que se dio. Recordemos, por ejemplo, estimados hermanos, la secta de los fariseos, una secta que creía que por sus méritos personales obtendrían el favor de Dios. Ellos se creían autosuficientes en este sentido. Y un claro ejemplo de esto lo encontramos en la parábola que se nos narra en el Evangelio según Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14. Os invito, estimados hermanos, a esa lectura en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos del 10, vamos a leer, al 14. Dice así la palabra de Dios. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Notar cómo oraba el fariseo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano.
ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Notad lo que dice el texto. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Qué tremenda parábola nos dio el Señor en Lucas 18. Estimados hermanos, en esta parábola Jesús nos narra cómo dos hombres hebreos, judíos, suben al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. Vemos que el fariseo presentaba sus méritos personales delante de Dios, como si esto le diese entrada a la presencia de Dios. El fariseo confiaba en sus propias obras, en sus propios méritos, en su justicia personal. Por otro lado, estimados hermanos, el publicano, alguien que era odiado profundamente por el pueblo judío, por trabajar para el Imperio Romano, este publicano, que estaba desechado de la sociedad religiosa judía de aquella época, reconoció su pobreza espiritual, reconoció su falta de méritos delante del Señor, reconoció su miserable condición ante Dios, reconoció la tremenda necesidad de la gracia de Dios. Ahí tenemos un claro ejemplo. El publicano era pobre en espíritu, reconocía su profunda necesidad, reconocía que no tenía nada que ofrecer delante de Dios, reconocía su bancarrota espiritual. Estimados hermanos, pobre en espíritu es reconocer delante del Señor nuestra pobreza espiritual. Recordemos que somos pecadores, que hemos transgredido la santa ley de Dios y no merecemos nada, solo merecemos el juicio y el castigo de Dios por haber quebrantado la ley de Dios. No tenemos nada que ofrecer a Dios. Nada, absolutamente nada. No podemos hacer nada para obtener el favor divino. Decía el gran teólogo francés del siglo XVI, Juan Calvino, lo siguiente: solo quien se ha reducido a sí mismo a nada y descansa en la gracia de Dios es pobre en espíritu. Solo aquellos que se han reducido a sí mismos a nada y descansan en la gracia divina son pobres en espíritu. A los tales, estimados hermanos, a los tales Dios les ha otorgado, Dios le ha regalado por pura gracia la entrada en su glorioso reino. A estos que son pobres en espíritu. Como decía el pastor, no en espiritualidad. Los pobres en espíritu son ricos en espiritualidad, pero son pobres en espíritu, porque reconocen que todo es por la sublime gracia de Dios. Cuando el hombre viene ante el trono de la gracia, cuando el pecador que no tiene a Cristo viene arrepentido de sus pecados ante el trono sublime de la gracia, reconociendo su miseria y su pobreza espiritual, el Dios infinito en gracia le concede salvación, vida eterna y perdón de pecados. Mientras el ser humano no reconozca su miserable condición, no va a acudir a la gracia de Dios. No va a ser salvo, porque no va a venir a Cristo. Notar lo que dice el profeta Isaías en el libro de Isaías, capítulo 66, versículo 2. Libro del profeta Isaías, capítulo 66, versículo 2. Dice así la palabra de Dios: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré
aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Dios mira a aquel que es pobre en espíritu, aquel que reconoce su miserable condición, aquel que reconoce que no tiene nada que ofrecer delante de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Reino de los cielos es un tema amplio, el reino de los cielos en la Biblia. La palabra, bueno, el concepto de reino en la Biblia es amplio, ya que cubre Antiguo y Nuevo Testamento. Pero quiero señalar solamente algunas cosas así, muy resumidamente. El reino de Dios lo encontramos, por ejemplo, en el Salmo 93 y el Salmo 97 leemos las siguientes palabras. Jehová reina. Jehová reina. Y ahora nos preguntamos, ¿desde cuándo reina el Señor? Desde toda la eternidad, sobre todas las cosas. Ahí encontramos, por tanto, la soberanía de Dios, el gobierno soberano de Dios. Dios gobierna eternamente sobre todo el universo. Ahí encontramos ese aspecto soberano del reino de Dios. Dios gobierna sobre todo lo creado, porque Él es el único soberano. Él reina eternamente sobre todas las cosas. Pero después encontramos otro aspecto del reino de carácter espiritual. ¿Os acordáis del mensaje de Jesús? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿A qué reino, a qué aspecto del reino se refería Cristo? Evidentemente, Cristo hacía referencia a un aspecto espiritual del reino de Dios. Tiene que ver con la esfera de salvación en donde los hombres y mujeres que han creído en Cristo entran por medio del nuevo nacimiento. Juan capítulo 3. ¿Os acordáis de la entrevista de Jesús con Nicodemo? Jesús dijo a este líder religioso de la época, maestro de maestros, como era Nicodemo, el texto original dice que era maestro de maestros. Sin embargo, Cristo le dice, si no naces de nuevo, no puedes entrar ni ver el reino de Dios. Por tanto, cuando una persona pone su fe en el único Salvador de los hombres, que es Jesucristo, se produce en el creyente un nuevo nacimiento por la obra del Espíritu Santo de Dios. Y esto hace al creyente entrar al reino de Dios, a esa esfera de salvación. Estimados hermanos, en este reino Cristo es el soberano. Nosotros que hemos creído en Cristo, estamos en el reino, donde Cristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores, único soberano. Nosotros somos súbditos de este reino. Debemos obediencia a este glorioso Rey. Y por tanto, debemos vivir según la ética expresada en el Sermón del Monte, que es la ética del reino. Es cierto que hay otro aspecto del reino, por ejemplo, el milenio, cuando Cristo implante su reino glorioso de 1000 años desde Sion, como Rey Mesías. Eso será un aspecto físico del reino de Dios. Pero después hay otro aspecto, es que Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva, y va a reinar por toda la eternidad. El tema del reino es amplio en la Biblia. Cuando uno cree en Cristo, entra en el reino por la fe en Él, por gracia, mediante la fe en Cristo. Solo los pobres en espíritu son salvos. Los que no son pobres en espíritu no son salvos, están condenados. Decía un autor, tal como soy, en aflicción, expuesto a muerte y perdición, buscando vida y perdón, bendito Cristo, heme aquí.
Estas palabras son palabras de un pobre en espíritu. Tal como soy en aflicción, expuesto a muerte y perdición, buscando vida y perdón. Bendito Cristo, heme aquí. Estimada Iglesia, separados de Jesús, oiga bien, nada podemos hacer. Nada somos sin Jesús. Nada tenemos. Esta es la tremenda realidad y la tremenda verdad que nos presenta las Sagradas Escrituras. Separados de Cristo, nada podemos hacer. Nada somos, nada tenemos. Por tanto, estimada Iglesia, confiemos en Jesús. Creo que necesitamos retomar a Jesús no solamente en el púlpito, en nuestra predicación, sino también en nuestra vida, como centro de nuestra vida. Me decía el pastor Roberto que hay que predicar más de Jesús, y es cierto. Por eso he tomado el Sermón del Monte. Necesitamos contemplar a Jesús. La vida cristiana es Cristo. Cristo debe ocupar el centro de nuestra vida en todos los ámbitos de nuestra vida cristiana. Sin Cristo nada somos. Somos como miserables gusanos sin Cristo. Esa es la realidad, estimada Iglesia. Por tanto, dependamos de Jesús. Confiemos totalmente en su gracia, en su omnipotencia y soberanía. Sin Cristo estamos perdidos. Sin Cristo estamos arruinados por completo. Sin Cristo nos espera el infierno eterno, el castigo eterno, la miseria eterna. Pero en Cristo lo tenemos todo. Estamos completos en Cristo, porque Cristo es suficiente. Hermanos, necesitamos vernos y sentirnos miserables en lo que tiene que ver con la salvación. Cuando uno viene a Cristo, debe reconocer su miseria espiritual, su pobreza espiritual, para ser salvo. Pero no solamente en la salvación. Hermanos, necesitamos en todo nuestro peregrinaje en este mundo, en toda nuestra trayectoria de vida cristiana, necesitamos entender y comprender nuestra pequeñez espiritual, nuestra total incapacidad. Y descansar y depender solo y exclusivamente de Jesús. Como diría el apóstol San Pablo en su carta a los Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, cuando dependemos en todo de Cristo, somos bienaventurados. Somos realmente felices y dichosos cuando dependemos de la gracia de Jesús. Estimados hermanos, debemos imitar la conducta y la actitud de la iglesia de Esmirna. El Señor le dice a esta iglesia en Esmirna lo siguiente: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Y en paréntesis, pero tú eres rico. La iglesia en Esmirna era pobre en espíritu, pero era rico en espiritualidad, porque dependía de Cristo. Pero notar lo que dice Cristo a la iglesia en la Odisea, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. El Señor le viene a decir a esta iglesia que se creía rica, que se creía autosuficiente, que creía que no necesitaba depender de la gracia de Dios. El Señor le dice a la iglesia en la Odisea: tú que te crees rica, eres miserable, pobre, ciego y desnudo. La iglesia en la Odisea se creía autosuficiente. Creía que por sus fuerzas podía seguir adelante, al margen de Cristo. Pero el Señor reprende duramente a esta congregación y le dice que es miserable, que es pobre, ciego y desnudo. Bienaventurados los pobres en espíritu. Hermanos, la iglesia victoriosa, oiga bien,
la iglesia victoriosa es aquella iglesia que descansa y depende de Jesús. Aquella iglesia que no descansa en sus propias fuerzas, sino en las fuerzas del Dios omnipotente. Versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esta expresión también es un tanto extraña en su estructura. En términos humanos, queridos hermanos, no se puede ser feliz llorando. Humanamente es imposible. No se puede ser feliz y dichoso siendo afligido, pero es una realidad en la vida y experiencia de todo creyente verdadero. El texto hace referencia, en realidad, el texto hace referencia a aquellos que lloran por su pecado, a aquellos que lloran por sus fracasos. Comenta el gran escritor John Stott lo siguiente: Cristo se refiere aquí a la aflicción que produce el arrepentimiento. Cuando uno se arrepiente de verdad, de una forma genuina, se produce una aflicción profunda en su alma. Y esto es algo que está ligado a los pobres en espíritu. Cuando uno reconoce su miseria espiritual, su incapacidad total, llora por su pecado y viene ante el trono de la sublime gracia. Hermanos queridos, nuestro pecado, nuestros fracasos espirituales deberían hacernos llorar delante de la santidad majestuosa del Señor. Nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros fracasos espirituales deberían hacernos llorar delante de la majestad de Dios. Los que se lamentan, afligen y lloran por su pecado serán consolados por la mano misericordiosa de Dios. Cuando uno se aflige profundamente por su pecado, el Señor consuela, trae consuelo y trae paz. Y para concluir, estimados hermanos, aunque es cierto que cuando hacemos un análisis exegético del texto, el texto en su contexto original hace referencia a esa tristeza por el pecado, sin embargo, también es cierto, estimados hermanos, a la luz de toda la Biblia, que todos aquellos que lloran y que se afligen profundamente por atravesar por momentos difíciles, por momentos de tribulación, por momentos de profunda angustia y dolor, también es verdad que serán consolados. De hecho, Cristo es nuestro consolador. Cuando pasamos por momentos difíciles, por senderos que son difíciles transitar por ellos, Cristo consuela a su pueblo. Él está a nuestro lado. Él está a nuestro lado, guiándonos y conduciéndonos para cumplir su voluntad en nosotros. Pero también es verdad, estimada Iglesia, que aquellos que lloran, que pasan por momentos profundos de angustia, serán consolados de una forma especial en un momento futuro, en un momento escatológico, cuando entremos por las puertas de la eternidad. Tremendo. ¿Os acordáis de las palabras que expresa San Pablo en Romanos 8, 18? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¡Qué tremendo! Nada de lo que atraviesas por este mundo, de dolor, de llanto, de lágrimas, de sinsabores, nada de eso se compara con la gloriosa gloria
que en nosotros ha de manifestarse cuando entremos por las puertas de la eternidad y Cristo extienda su mano y nos reciba en su reino eterno. Anhelamos ese momento, ¿verdad? Y para concluir, leemos un texto que suelo leer mucho, Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Para aquellas personas que lloran, que pasan momentos muy difíciles de angustia, dolor y llanto, aquí tenemos una tremenda y gloriosa promesa del Señor. Apocalipsis 21, 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hermanos, contemplemos ese momento glorioso cuando entremos por las puertas de la eternidad y contemplemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y Él enjugará todas tus lágrimas. A Él la gloria por los siglos de los siglos, eternamente. Amén.